Los ultraconservadores mexicanos, eufemismo de fascistas, se están frotando las manos porque ahora tienen dos aliados internacionales de fundamental importancia. Y no son cualquier aliado. Se trata ni más ni menos que del hombre más rico y del hombre más poderoso del mundo. Es una mancuerna fatal y peligrosa para tiempos también fatales y peligrosos. El amaciato de Elon Musk y Donald Trump es el resultado de la desesperación por intentar detener la caída libre de la primera potencia mundial. Así, tras los ataques verbales del presidente electo de los Estados Unidos hacia México, se han desatado un sinfín de comentarios a favor de la intromisión de ese país en los asuntos internos de este, incluyendo la misma invasión militar. Quizá el reto más importante de Claudia Sheinbaum será gobernar en medio de la fascistización del mundo, principalmente de los países de Occidente, cuya hegemonía ha sido incuestionable después de la caída del socialismo real y hoy se sienten amenazados por un mundo multilateral. ¿Por qué hay un regreso del fascismo en los países occidentales después de que esta ideología ha sido tan criticada y en aparente desuso? Recordar el contenido mismo del fascismo y por qué aparece es un paso necesario para desenmascarar a los neofascistas. El fascismo es la expresión más violenta de la ideología conservadora o de derecha. Es cuando los conservadores comienzan a usar los espacios públicos y de poder para expresar sin tapujos sus pretensiones, usando preferentemente la fuerza antes que el diálogo y la negociación, como la toma del Capitolio por los seguidores de Donald Trump, la toma del Congreso por los opositores a la 4T en México o la represión del gobierno de Javier Milei en las manifestaciones pacíficas en Argentina, etc. Los fascistas nunca se reconocen, pero es fácil identificarlos por sus discursos de odio, que siempre llevan una connotación clasista, racista, sexista, chauvinista y xenófoba, utilizando expresión simplificadora y sensualista. Reconocemos el discurso fascista por las siguientes premisas. 1. Se basan en la creencia de que hay seres humanos superiores e inferiores, en una especie de determinismo biológico, económico, social, psicológico, religioso y cultural. La superioridad del rico frente al pobre, del hombre sobre la mujer o cualquier otra expresión de género u orientación sexual, del blanco frente al negro o cualquier otra raza, de la superioridad volitiva frente a la apatía, lo cual se respalda en un voluntarismo y vitalismo malinterpretando la filosofía nietzscheana de la voluntad de poder. Esta última es la creencia preferida por las clases medias aspiracionistas. En síntesis, la superioridad del hombre rico, blanco, heterosexual y con voluntad de poder. Dependiendo del momento histórico, este puede ser grecorromano, germano-europeo o anglosajón. 2. La creencia en un orden social jerárquico estático. Tienen la convicción de que en la sociedad no debería haber cambios, ni crisis, ni desorden social y por tanto progreso. He ahí la explicación de por qué añoran un pasado de monarquías, clases nobles y obscurantismo medieval y religioso. Disfrazan el discurso de orden social jerárquico y estático con el concepto de normalidad. A los fascistas les gusta el orden en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Para ellos, el mundo debería funcionar a la perfección y bajo sus valores como una especie de maquinaria bien aceitada u orquesta bien afinada. Por tanto, aborrecen las desviaciones, la discapacidad física y mental, las divergencias políticas e ideológicas y todo lo que huela a debilidad. Tienden a criminalizar a las personas que no se adapten a sus ideales y preceptos morales o a su normalidad. 3. Los fascistas son ultranacionalistas, chauvinistas y xenófobos. Es decir, tienden a creer que su estirpe, raza, etnia, nación o cultura es superior a las demás. Por tanto, es preferible la supervivencia de estas sobre las otras. Aunado a ello, le tienen mucho miedo a lo extranjero o diferente a ellos, a quienes siempre es más fácil culpar por sus propios problemas. Sean forasteros, bárbaros, musulmanes, judíos, chinos o migrantes mexicanos, siempre habrá a quien culpar por el mal funcionamiento del sistema. 4. Los fascistas huyen del pensamiento dialéctico como el diablo del agua bendita. No les gusta el razonamiento complejo, por eso abordan la realidad desde el binarismo o el maniqueísmo. Para ellos solamente hay dos posiciones ante el mundo, la noche y el día, lo blanco y lo negro, frío y caliente, femenino y masculino, correcto e incorrecto, buenos y malos, nosotros y los otros, etc. Y este pensamiento simplificador de la realidad a menudo seduce a las masas populares por su nivel de efectividad y pragmatismo. Por eso, el fascismo florece más en tiempos de crisis, cuando la gente busca explicaciones rápidas y fáciles. 5. A los fascistas los reconoceréis por su odio exacerbado e irracional a todo lo que huela a colectivismo, comunitarismo, solidaridad y cooperación, lo que ellos denominan comunismo, socialismo, estatismo o populismo.
Tampoco aceptan la democracia y la participación popular, pues no hay razón para que las mujeres, los pobres, los migrantes, el pueblo, etcétera, participen en las decisiones públicas, pues los humanos inferiores no deberían mandar sobre los superiores. Tienen la profunda creencia de que el pueblo es malo, egoísta y que no sabe tomar decisiones, pero al mismo tiempo hacen apología del individualismo más rancio. Por eso desean un gobierno de élite y fuerte que sepa dirigir al rebaño. Por todo lo anterior, el fascismo no es una ideología caduca. Los fascistas no son una secta o un grupo reducido de enfermos mentales, conspiradores y conspiranoicos, como nos lo quieren hacer ver las películas de Hollywood. Son, por el contrario, personas que están en la política, en los negocios, en los medios de comunicación y en la vida cotidiana. Es una posición latente ante el mundo, constante y amenazante. Los tenemos en el Parlamento como Marco Cortés y Lili Téllez. Son magnates de los negocios como Ricardo Salinas Pliego, dueño de Electra y TV Azteca, o propagadores del odio como la mayoría de la comentocracia. El fascismo es la tendencia del ser humano al orden en contraposición al cambio, a la homogeneidad en lugar de la diversidad, a la imposición y el control en lugar de la pluralidad. Es, en términos de Porfirio Díaz, poca política y mucha administración. Es lo contrario al humanismo, ya que el fascismo es la falta de respeto por el ser humano individual o colectivo. Es el despliegue de control por quienes detentan el poder. En fin, es la tendencia al totalitarismo en todos los aspectos de la vida. Por eso se dice que el fascismo es también una tendencia en el ser humano, y es lo que explica que en momentos de crisis haya muchas personas que se dejan seducir consciente o inconscientemente por esta ideología política. En 1936, uno de los principales líderes anarquistas de la resistencia civil española, Buenaventura Durruti, decía: al fascismo no se le discute, se le destruye, y terminaba sus discursos con la consigna "no pasarán". Y efectivamente tenía toda la razón, pero en tiempos de transformación pacífica y democrática de la 4T, es necesario recordar a otro ilustre español, Miguel de Unamuno, cuando decía: la razón es la muerte del fascismo. Entonces él mismo sentenciaba: al fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Hasta la próxima.